De verdad que es una bendición poder estar acá con ustedes el día de hoy compartiendo la palabra. Sabemos que estamos en un tiempo cumplido. Dígale que está a su lado, estamos en tiempos cumplidos. Estamos en tiempos cumplidos. Tiempos donde el Señor está hablando palabra y nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Dígale que está a su lado, tienes que estar con los ojos bien abiertos. Y significa que en nuestra vida debemos, como decía el video allí en el promo del Congreso de Jóvenes, una de las cosas más importantes es que la gloria postrera ya está. Diga que está a su lado, la gloria postrera ya está. La gloria postrera ya está entre nosotros. Muchas veces tenemos un pensamiento equivocado de que nosotros vamos a ver la gloria postrera cuando Cristo venga o algún día. No, la gloria postrera que hablaba Ageo en capítulo 2 ya es la que estamos viviendo en este tiempo. Es Cristo en nosotros. Dígale que está a su lado, Cristo en ti es la gloria postrera. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque la gente antes iba a la casa del Señor, que era el templo, ¿verdad? Iban y adoraban al Dios, pero no, en ese momento el verbo todavía no había sido hecho carne. Todavía Cristo no había venido. Pero Cristo luego viene a la tierra, viene y hace su ministerio, lo crucifican, 3 días después resucita victoriosamente. Y esa gloria postrera que Él le dejó aquí a los apóstoles está entre nosotros porque es Cristo revelado en cada uno de nosotros. Por eso dígale que está a su lado, alégrate porque estás viviendo la gloria postrera. Así que ponga su mejor sonrisa, como decía nuestro apóstol. Ponga su mejor sonrisa, siempre esté alegre. Porque aunque en medio de las dificultades que nosotros podamos vivir, como decía el pastor Chris en el video, ¿verdad? Aunque las circunstancias, las adversidades que podamos vivir día a día, tenemos que estar gozosos y contentos porque Cristo, el dador de la vida, está en nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Entonces, tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Los ojos bien abiertos para poder entender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Para lo que Dios está haciendo en este tiempo. Entonces, nosotros no podemos vivir una vida desenfocados o desarraigados de la verdadera naturaleza que somos nosotros. Estamos hechos para ser como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo. Amén. Entonces, dígale que está a su lado, así que cambia esa cara, que tienes a Cristo, el dador de la vida en tu vida. Entonces, hoy quiero compartir un tema con ustedes que está en el libro de 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12 nos habla una pequeña historia del apóstol Pablo. Un hombre que, a los que no conocen el apóstol Pablo en la Biblia, el apóstol Pablo era un matacristiano. Era un judío que había estudiado en la mejor universidad. Y ustedes saben que los judíos, bueno, para ellos, que Jesucristo hubiese venido y estuviese aquí, eso era mentira, eso no debe ser, es una herejía. Y mataban a los cristianos por simple hecho de predicar la palabra. Como dice su palabra, ¿verdad? La palabra dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Entonces el apóstol Pablo era un hombre importante a nivel político, a nivel social, religioso dentro de Israel, dentro de todo lo que conllevaba, ¿verdad? En aquel momento, era un matacristiano. Incluso fue uno de los que estaba procurando tirarle la piedra a Esteban cuando estaba ahí, ya Esteban que no daba más porque la cantidad de piedras que le habían lanzado ya no eran, ¿verdad? Ya sobrepasaron los límites y Esteban murió. Primer mártir que muere en la Biblia, Esteban. Y uno de ellos era Saulo, que luego el Señor le dice, ya no te vas a llamar Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. Pero Pablo, un matacristiano, un
puede decir un loco, porque sacaban a los cristianos y perseguían a los cristianos, y donde había un cristiano, ahí vamos a ir. Pablo se convierte un día al Señor, se cae de un caballo, donde tiene un encuentro con la gloria de Dios. Sus ojos se llenaron de escamas y luego llega un hombre llamado Ananías a predicarle la palabra y a orar por él para que fuera salvo. Y de ahí comienza una historia totalmente diferente de Pablo, que él dijo, si yo moría antes por aquello, ahora voy a morir por Cristo. El único apóstol que no conoció en ese momento, todos los apóstoles habían conocido a Cristo, eran discípulos de Jesús, pero el apóstol Pablo no conoció a Jesús. Pero lo conoció en revelación, así como nosotros los podemos conocer hoy en día, ¿saben? Nosotros no conocemos a Cristo, nunca lo pudimos ver, no sabemos oye, ¿cómo yo puedo comprobar? Es cuando se te revela en tu vida que Cristo está vivo en tu corazón. Entonces el apóstol Pablo, un hombre que el 70% del Nuevo Testamento lo predica, habla de sus cartas, las cartas paulinas, ¿verdad? Que son eso, 2 de Corintios, 1 de Corintios, cuando él iba a abrir una iglesia en una ciudad, él escribía una carta a esa gente y ahí nos daba una enseñanza. Entonces, mayor parte del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo, un matacristiano que se convierte. Un hombre lleno de errores, un hombre lleno de imperfecciones, un hombre con un pasado totalmente oscuro, pero que llega ¿a qué? A ser una pieza fundamental para la extensión del reino en la tierra. Así que el apóstol Pablo vivió muchas cosas, porque también el Señor, ¿verdad? Dice, bueno, está bien, te voy a dejar así, pero vas a ser perseguido. Así como tú perseguiste a aquello, te van a perseguir, te van a caer a piedra, te van a meter preso, te van a atar, te van a dejar preso 3 días en una mazmorra donde no hay luz. Y Pablo vivió todo eso, hasta naufragio. Estaba en un barco y naufragó. Y a todo eso resistió. Pero Pablo nos deja una gran enseñanza. Dígale que está a su lado, el apóstol Pablo se entregó a Cristo y se le reveló Cristo. Entonces, 2 de Corintios 12, voy a ir a 2 de Corintios 12, lo voy a leer desde el 1, 12, 1 al 10. Entonces, dice así, el aguijón en la carne, el título del versículo, el capítulo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Diga conmigo, un aguijón en mi carne. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual, dice el apóstol Pablo, a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dígale que está a su lado, bástate de la gracia de Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Levante su mano allí y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, que esta palabra que voy a impartir a esta iglesia sea, Señor, palabra de bendición, sea palabra de edificación, Señor. Que ninguna palabra que salga por mi boca sea, Señor, venga de mi mundo interior humano, Señor, sino que venga del Espíritu. Padre, gracias te doy por este día, Padre, donde seremos edificados, Señor, con tu palabra, palabra que es más cortante que espada de doble filo. Corta, Señor, Padre, de una manera que seamos edificados, Señor, tanto el oyente, Padre, como el que habla. Señor, hoy nosotros creemos en esta palabra que vamos a recibir el día de hoy, Señor, que será de bendición para los próximos días y los próximos meses. Te entregamos este servicio en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, el tema de hoy que les voy a hablar, le voy a colocar un título sencillo. Como dice el texto, bástate mi gracia. Así se llama el tema, ¿oyeron? Para el que toma nota. Entonces, hablamos en 2 de Corintios 12. Vemos a un Pablo que tenía la revelación del Señor. Un Pablo que había hecho 1000 cosas que, imagínense, las cosas que Dios lo había liberado. Las revelaciones tan extraordinarias que pudo haber tenido el apóstol Pablo. La cantidad de iglesias que pudo haber aperturado a través de su ministerio. Pero había algo, él decía, no me voy a gloriar, porque para que yo no me gloríe de todo lo que yo he hecho y todo lo que yo sé, porque si yo se los digo, no estoy mintiendo. Debería glorificarme y sentirme el más poderoso porque tengo a Cristo. Pero hay algo importante allí, es que cuando yo sé que para que yo no de sobremanera no me enaltezca, el Señor dijo, te voy a poner un aguijón en tu carne para que te atormente tal vez un día, 2 días o el tiempo que fuera posible. Entonces le decía, y él le preguntaba al apóstol Pablo, dice, por lo cual ese aguijón me llevó a 3 veces acercarme al Señor y decirle, ¿por qué me sucede esto? ¿Saben? Quítame, Señor, este dolor, quítame este miedo, quítame esta situación, Señor. ¿Y saben algo, iglesia? No sabemos lo que pudo estar viviendo el apóstol Pablo. Puede ser a lo mejor el pasado que lo atormentaba. A lo mejor Pablo veía la cabeza del cristiano que habían degollado. O tal vez había visto, oye, hubo una tentación porque el Pablo, a lo mejor, bueno, mi vida se la voy a entregar a Cristo. Pero había momentos en que dudaba, tenía incredulidad. Había algo que a él lo perjudicaba. Había un aguijón que todos los días venía. ¿Para qué? Para atormentarle. No sabemos si era una enfermedad que tenía a lo mejor, porque imagínense, el apóstol Pablo muchas veces hay versículos donde habla de su visión. Dice que hay momentos donde no podía ver. Me imagino con la cantidad de cosas que había tal vez vivido, su visión podía haber sido dificultada. Tal vez tenía un dolor de espalda, tal vez tenía una enfermedad crónica. No sabemos qué tenía el apóstol Pablo, pero él decía, Señor, quítame este dolor. Quítame esto que no me deja avanzar. ¿Y sabe qué lo decía el Señor? El Señor le decía, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe? Muchas veces nosotros decimos, Señor, pero quítame esto, Señor. Señor, pero es que me dijeron que cuando yo iba a llegar a los pies del Señor, todo iba a ser bonito, todo iba a ser bello, todo iba a ser color de rosa. Pero el Señor te dice, no, ¿sabes qué? Yo te dejo ese aguijón allí para que tú llegues y te postres en los pies del Señor y digas, Señor, aquí estoy porque tú eres el Rey de mi vida. El rey de mi casa, el rey de mi familia. ¿Sabe? Algunas personas a veces están luchando con una situación económica. Están luchando por una situación financiera. Dice, Señor, pero ¿por qué no hay un rompimiento así de ras? Que yo quiero ver el dinero venir a mi vida como para no estar ahí preocupado. El Señor te dice, tranquilo, bástate de mi gracia porque es lo más importante que tú debes tener en la vida. Denle un fuerte aplauso a Dios y se lo va a dar. A menudo pensamos que para servir a Dios o vivir una vida cristiana victoriosa o ser un hijo de Dios, debemos ser fuertes, perfectos y sin fallas. Esa es la mentira más grande que le hemos metido al mundo y a la gente. Que para ser cristianos debemos ser gente perfecta, gente intachable. Y una cosa es la honestidad, es la integridad que tenemos que vivir como cristianos, como hijos de Dios. Pero no demostrar en tu vida que todo te la sabes.
que yo soy el perfecto, que yo soy el más santo. No, porque ahí es donde Dios se perfecciona en tu vida. ¿Sabe? Cuando tú sabes qué debilidades tienes tú y las reconoces, tú vives como Cristo y caminas como Cristo. Entonces hemos tenido una idea que la vida cristiana, y es desgastante nosotros decir, wow, soy fuerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues vamos adelante y vamos a seguir. Y no estoy diciendo que, porque llega el punto que ya nuestra vida ya no es buscar a Cristo, sino tratar de sobrellevar las dificultades por nuestras propias fuerzas. Entonces, muchas veces tenemos el error y le vendemos al mundo la idea de que ser cristiano es personas fuertes, perfectos y sin fallas. Y lamentablemente no es así. Porque todos los que estamos aquí, hasta el que le está hablando, tiene debilidades e imperfecciones. Pero la verdad es que Dios usa nuestra debilidad para mostrar su poder. Hoy vamos a explorar cómo la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Solamente en cada situación que tú vivas o que estés viviendo, lo más importante es que tenga la gracia de Dios. Y es como lo decimos, y pudiera ser un cliché o lo que estamos viviendo en este momento, pero no podemos dejar de pasarlo. La muerte de mi papá, del apóstol, puede parecer algo y yo puedo tirarme y decir, wow, pero qué dolor, ¿por qué lo hiciste, Señor? Pero ahí es cuando Dios te dice, bástate de mi gracia, que es lo más importante que necesitas en este momento. ¿Me está entendiendo? Me voy a poner a yo a pelear con Dios como hijo Pablo 4 veces preguntarle, mira, ¿por qué te lo llevaste? No, ya Dios dice, bástate de mi gracia porque yo me perfecciono en tu debilidad. Así que dígale que está a su lado, en las debilidades el Señor se va a manifestar poderosamente. Solamente tienes que dejar de hacerte el fuerte y rendirte a los pies del Señor. Hoy vamos, entonces, en 2 de Corintios 12 el apóstol Pablo, que no era ningún novato en la palabra de Dios, en esto de vivir desafíos, se queja con Dios por algo que le molesta, algo llamado aguijón de la carne. No sabemos, como le dije ahorita, no sabemos si era una enfermedad, una dificultad o gente que lo molestaba. Pero lo importante es que Pablo quería que Dios se lo quitara. ¿Y qué le respondió Dios? Le dijo, agárrate ahí. Bástate de mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos hoy en día, iglesia? O de muchos hijos de Dios. Que dicen, bueno, yo tengo 10 años en la iglesia, ya yo tengo 10 años siguiendo al Señor, ya para qué yo voy a orar, ya para qué yo voy a tener una vida de oración, ya yo soy salvo. Y empezamos a ver todo esto que vivimos nosotros día a día como una rutina. Empezamos a ver en la oración, empezamos a ver leer la palabra como una rutina. De una manera donde nosotros empezamos a notarnos fuertes. Y decimos, wow, como todo lo... Entonces, pues podemos decir los versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy grande, yo tengo a Dios en mi corazón. Y wow, entonces llega un momento en que te olvidas de que tienes también errores y debilidades. Y es como decía, hace poco vimos un discipulado con un profeta que nos decía, ¿sabes qué? Ese es el error de todo cristiano. Tratar de vivir una vida moralmente cristiana, pero a la final, en la primera prueba, se cae y listo. Buenas noches, hasta ahí quedó el cristiano. Es ahí donde nosotros debemos saber, iglesia, bástate de mi gracia. Dígale que está a su lado, bástate de la gracia de Dios. Busca la gracia de Dios cada día, busca a Cristo. Regocíjate en su gracia. Ay, pastor, es que no hay que comer. Ay, levanto mis manos porque yo sé que aunque en mi nevera no haya que comer, aunque yo esté pasando por un momento de dificultad, de enfermedad, yo digo, Señor, yo sé que tú te vas a mostrar poderosamente en ella. Yo sé que tú vas a abrir puertas. Yo sé que tú vas a hacer señales en este tiempo. Aunque mis ojos físicos no estén viendo nada, yo lo voy a ver. ¿Por qué? Porque me gozo en tu gracia. Me gozo en tu bondad, Señor. Me gozo en tu amor, en tus cosas extraordinarias. Entonces, el aguijón de la carne es una realidad de nuestras debilidades. El apóstol Pablo fue un hombre de fe extraordinaria, pero experimentó un aguijón de la carne. No sabemos lo que era. A pesar de su grandeza espiritual, tenía una debilidad que lo mantenía dependiente de Dios. Por eso es que Dios a veces dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, confiad que yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo.
en el mundo. Ayer hablaba el pastor Andrés en el servicio y es una realidad. Ojo, no quiero desanimarlos con esto, pero siempre cuando vemos la historia de los hombres de Dios, Pablo cuando se convierte, ¿qué pasó con Pablo? Hermano, persecuciones, lo metieron preso, lo hablaron mal de él. ¿Cómo murió el Pedro, el apóstol Pedro? ¿Cómo murió? Él dijo, vamos a crucificarlo como Cristo. Él dijo, yo no soy digno de morir en una cruz como Cristo, así como él murió. Crucifíquenme de cabeza. Y de cabeza lo crucificaron. Al apóstol Pablo lo degollaron. Entonces hemos tenido el chip en la cabeza de que cuando llegamos a Cristo, wow, todo va a ser color de rosa. Y por eso es que le estoy diciendo, no se desanime. Porque ahí donde está lo más hermoso del mundo. Está Cristo manifestado en nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Ahí donde está lo más hermoso. Que tú puedes estar rodeado por el mismo infierno, pero no te va a tocar. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu corazón y en tu vida. Cristo es tu lugar seguro. Cristo es tu escudo, tu fortaleza. Por eso cada día, cada segundo de tu vida lo que tienes que hacer es entregarte por completo a Cristo. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Porque ese problema que hoy te está afectando a tu vida, esa enfermedad, es lo que te va a mantener dependiente de Dios. Usted se imagina si hay personas que hoy en día consiguen un trabajo de $2,000 y dejan de venir a la iglesia porque están trabajando para conseguir los $2,000. Imagínate si Dios, tú le dices, Señor, dame una bendición grande y poderosa, y el Señor te llega y te da $1,000,000 en tu cuenta en este mismo momento, hermano. Si usted no está bien parado en su vida, más nunca le vamos a ver la cara. Ahí es cuando el Señor dice, por eso es que en la debilidad que tienes en este momento, es que yo me perfecciono. Lo que tienes que hacer es bastarte de la gracia de Dios. Yo conozco gente, personas que tienen a Cristo en su corazón, que tienen $millones en su cuenta y no les importa, porque lo más importante sobre todas las cosas es Cristo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Por eso, cada vez que venga un problema a tu vida, ¿saben qué? Y lo vuelvo y lo digo, porque es algo que he vivido. ¿Sabe qué es lo que me ha vuelto más dependiente de Dios? La partida de mi papá hace 2 semanas. Pero eso me hace dependiente de Dios de una manera que me llena de fuerza para seguir hacia adelante. Cuando iban a ser mi hija, no había dinero en las cuentas bancarias. Eso era impresionante. Justamente en ese momento. Pero Dios abrió todas las puertas que había que abrir para que todo se diera. ¿Por qué? Porque aunque no estaba el dinero, aunque no estaba nada planificado, solamente nos tocaba bastarnos de la bondad y la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces todos nosotros tenemos nuestros propios aguijones. Dígale que está a tu lado, ¿quién es un aguijón? Tú solo lo conoces. El aguijón puede ser la ira. El aguijón puede ser un problema financiero. Tu aguijón puede ser la falta o la indecisión que tienes en tu vida de determinarte, no determinas cosas porque estás siempre. Y tú dices, Señor, pero quítame esta indecisión porque toda la vida vivo ansioso y afanado. Y el Señor te dice, es que no has entendido por qué la tienes. La tienes es porque tienes que correr a los brazos del Padre. Entonces todos tenemos nuestros propios aguijones, un problema familiar, tal vez tu hijo, tu esposo, no sé qué está pasando en tu casa en este momento, pero es tu aguijón para que tú puedas ir a arrodillarte al Señor. Todos nosotros tenemos nuestros propios aguijones. Pueden ser una enfermedad, una lucha con el pecado. Hay gente que dice, wow, pero es que no puedo dejar este espíritu de rapiña, como decía el apóstol, ¿verdad? Que a donde llego me robo el salero. Y vas al restaurante y te roba los cubiertos. Y vas a los hoteles, ibas de viaje a los hoteles y te roba las toallas. Entonces, tienes una lucha constante con eso que te aqueja. Una situación familiar difícil, la ansiedad, la inseguridad. Vives inseguro toda la vida, pero vives inseguro toda la vida es porque no has entendido que esa inseguridad te tiene que llevar es a depender de Dios. Es a depender de su amor, de su gracia, de su paz inefable que Él solamente la puede dar. Entonces, tu modo frágil, anota esto si estás anotando ahí, tu modo frágil es el momento favorito de Dios para brillar.
El momento donde tú estás más ahí, Señor, que ya no puedo seguir, ya estoy harto, ya no puedo con este problema. Es ahí donde el Señor te tiene que decir, ¿sabes qué? Anda a mis pies y yo te voy a dar paz, yo te voy a dar gozo, yo te voy a dar fuerzas para seguir adelante. Yo no sé lo que está sucediendo contigo el día de hoy, pero tienes que entender algo, que tu problema no es un castigo, sino es la excusa de Dios para llevarte a los pies de Él. Entonces tienes que entender eso, que lo que estás pasando hoy no es un castigo, es la excusa de Dios. Y cuando tú empieces a depender de Dios, tú vas a empezar que esas puertas se van a abrir, que ese problema, como decía el pastor Andrés ayer, ese problema que parece grande, ya no va a ser un problema grande, sino se va a ver chiquitico delante de Dios. Y él ponía el ejemplo de un soldadito de plástico. ¿Cuántos lo han visto? Hemos visto en las piñatas, antes lo daban. Y usted veía ese soldadito de plástico. Y usted colocaba una sábana grandota y el soldadito de plástico aquí y la alumbraba con una lámpara, se veía la sombra grandísima del soldado. Se veía la sombra grandísima del soldado y tú dices, ¡ay, el soldado! Y la gente tenía miedo del soldado. No sabe que en realidad cuando quitaban la sábana era un soldadito. Así mismo es el problema en tu vida. Señor, pero ¿por qué nos quitas esto? Y la gente ora y la gente se arrodilla. Señor, en esta hora se va, Señor. Y el Señor te dice, bueno, pero es que no tienes que reprenderlo. Tienes que orar y acercarte a mí y decir, Señor, tú eres mi gracia, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda, tú eres mi sustento. Y ahí es cuando ese problema se va a ir disminuyendo. Por eso tu modo frágil, dile que está a tu lado, tu modo frágil es el momento favorito de Dios para brillar. Tal vez estás luchando con un bajo autoestima. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que ir al Padre. Esto suena raro, pero siempre nos dicen que hay que ser fuertes, perfectos, tener todo bajo control. Todo bajo control. Todo está bien. Todo está fríamente calculado. Pero Pablo nos enseña que cuando eres honesto contigo mismo y dices, no puedo con esto solo, es cuando el poder de Dios se enciende. Es como si Dios dijera, tranquilo, déjame a mí. Tu debilidad es mi oportunidad para mostrarte lo que soy capaz de hacer a través de ti. Hoy Dios te dice, si has venido hoy con una respuesta del Señor, te dice, ¿sabes qué? No te voy a quitar el problema, pero déjamelo a mí, tranquilo, que yo voy a estar contigo en todo tiempo. Solamente tienes tú que confiar en mí. Solamente tienes que entregar el primer lugar en mi vida. Ay, pastor, es que tengo deudas que son impagables. Bueno, ¿sabes qué? Arrodíllate y ahí tú vas a empezar a ver la respuesta. Ay, Señor, pero es que tengo una enfermedad, tengo este problema. Arrodíllate, busca la voluntad del Señor y vas a empezar a ver respuestas inauditas sobre tu vida. Porque ahí es donde me voy a manifestar. ¿Ustedes creen que el milagro de Lázaro fue una casualidad? Yo me imagino que Jesús, no sabemos lo que habrá pasado, pero imagínense que Jesús se echó el carro para decir, voy a esperar que ese amigo mío muera. Y el hombre lo muere y lo llevan en el féretro y cuando de repente llega Jesús, llega Marta y María y llorando ahí la cuestión. Y llega Jesús y le dice, ya va. Llora Jesús también. Pero Jesús después llega y dice, mira, ven acá. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Inmediatamente le dijo, Lázaro, sal fuera. Y apareció Lázaro como thriller. Y resucitó Lázaro. Pero Dios muchas veces te coloca en un momento de circunstancias para que tú solamente puedas buscarle a Él. Vemos a un pueblo de Israel que estaba huyendo, estaba saliendo de Egipto. Y cuando se encuentran en un tremendo mar rojo así grandísimo, y venían aquella gente, venían los egipcios en el carro ahí persiguiéndolo, y dije, ¿y ahora? Y llegó Moisés, bueno, nos toca levantar las manos, nos toca buscar de Dios, porque nuestra fuerza no vamos a poder. Y en eso Moisés levanta las manos y se abre el mar. Pudieron atravesar el mar. Entonces, iglesia, muchas veces pensamos que y Dios permite las pruebas en nuestra vida es para que nosotros podamos ser dimensionados a un nivel mayor de bendición. ¿Saben? Porque cada prueba, ¿saben? Siempre cuando hablamos de la gloria de Dios, decimos que para un nivel mayor de gloria y para que el Señor brille en tu vida, necesitas ser presionado o pasado por fuego. Y entonces el apóstol Pablo estaba viviendo una situación difícil,
pero que solamente cuando él se rindiera a los pies del Señor es que iba a encontrar la paz y iba a encontrar el gozo. Por eso, Proverbios 16:18, vea lo que dice, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Porque tú ves mucha gente que cae, cristianos que se creen perfectos, cristianos que se creen santos, cristianos que dicen yo no tengo nada que ocultar a la gente, yo estoy bien con Dios y Dios me bendice y la gente. Pero cuando llega un momento y dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Y tú ves que esa gente que está allá arriba llega un momento que se caen a platanazos. ¿Por qué? Porque tuvo una altivez en su espíritu, porque dijo yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo no necesito a Cristo. Y hay gente, aunque usted no lo crea, hay personas que Dios le da un don de sanidad, Dios le da le abre puertas y llega un momento en que olvidan al Señor. Se cuenta de un profeta que está orando y de repente le dice, mira, sabes que aquel tal profeta, ande y ve a su casa y dile que lo extraño. ¿Por qué lo extrañaba? Porque el profeta dijo, bueno, ya profetizo, ya estoy con Dios, todo bien, y dejó la intimidad con el Padre. Entonces, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez del espíritu. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pablo oró 3 veces para que su aguijón fuera quitado, pero la respuesta de Dios fue diferente a lo que él esperaba. Le dijo, bástate mi gracia. Él estaba esperando es que Dios le dijera, ya te lo quito, ¡guas! Y se lo iba a quitar. Así esperamos muchas veces nosotros, ¿verdad? Que Dios nos quite las cosas. Hay a veces que yo estoy pasando en algo y yo digo, Señor, pero ¿por qué tú? Ojalá me caigan unos realitos en la cuenta bancaria ahí, pues. Y se acabó ese problema. Pero el Señor no te lo va a quitar así de esa manera. El Señor te dice, bástate de mi gracia. O sea, lo único que te debe importar en tu vida cristiana, en tu vida como hijo de Dios, es que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Es que el amor de Dios llene tu corazón de una manera tan extraordinaria, que no haya lugar para la tristeza, que no haya lugar para el dolor, sino que tú puedas atesorar ese amor que Dios da, ese Cristo. Cuando Cristo se revela en tu vida, es lo más grandioso que puede existir. Esto significa que la gracia de Dios es más suficiente para sostenernos a través de cualquier debilidad o dificultad. No es una solución para eliminar el problema, sino un poder que nos fortalece en medio de él. Diga conmigo, Señor, en mi debilidad, tú te fortaleces. Entonces, tú tienes que entender algo importante. Que la gracia de Dios no es para que se solucione un problema, sino es para que tú puedas vivir por encima del problema. Y para que tú puedas ver la gloria de Dios por encima de la circunstancia. Aunque tú puedas estar viendo circunstancias o problemas alrededor de tu vida, tranquilo, arrodíllate a los pies del Señor y tendrás la respuesta. No es una solución para eliminar el problema, sino un poder que nos fortalece en medio de él. La gracia de Dios no es solo un favor inmerecido que nos salva, porque la gracia no solamente es para salvarte. Ay, bueno, Dios vino a salvarme nada más. No, Dios también vino para sostenerte en esta tierra. Dios también vino para protegerte. Dios vino para librarte de la muerte. Dios vino para librarte de la enfermedad. Dios vino para sanarte. Pero tienes que buscarle y depender de Él, porque si no, nunca se va a ir Él sin problema. Nunca se va a ir a la circunstancia hasta que tú no entiendas que tú en tus fuerzas humanas tú eres débil. Hasta ese día vas a seguir pasando las mismas cosas. Filipenses 4:13 lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La respuesta de Pablo a la gracia de Dios es un modelo para nosotros. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dígale que está a su lado, de buena gana, gloríate en tus debilidades, para que repose sobre ti el poder de Cristo. ¿Por qué hacemos todas las cosas que hacemos? Por Cristo.
¿Por qué debo hacer altar familiar en mi casa? ¿Para sentirme bien? No, por Cristo. ¿Por qué hago casa iglesia? Por Cristo. ¿Por qué hago discipulado? Por Cristo. Ay, pastor, es que yo necesito discípulos que estén entendidos en este tiempo. Yo necesito discípulos que no echen broma. Ay, está como el Instagram, el Instagram no, los videos que aparecen en TikTok que dice que está el pastor orando y dice, Señor, quítame, Señor, todo lo que me aqueja. Y de repente, ¡trum!, se dan los discípulos. O llega la mamá y dice, Señor, quítame todo lo que me llena de problemas. Y ¡frum!, se van los hijos y se va el esposo. ¿Y saben qué? Así hay personas. Y hay personas que hoy en día llegan y dicen, Señor, yo quisiera tener discípulos entendidos que entiendan. Claro, sí, pero el día que tengas discípulos entendidos, ni tú mismo vas a querer dar el tema porque vas a decir, los demás hacen el trabajo, yo no hago nada. ¿Me está entendiendo? A veces el apóstol Lucas Márquez decía que las personas que más ganan personas, o sea, las personas que siempre están ganando y evangelizando son las nuevas. Porque los líderes llega un momento que ya ni predican ni nada, ya lo que dan es órdenes. Y es ahí donde debemos entender que es algo donde tenemos que depender de Dios y cambiar ese entorno. Cuando seamos líderes y cuando somos pastores y líderes de casa iglesia y somos líderes de ministerio, es donde más tenemos que hacer el trabajo. Entonces, dice, por tanto, de buena manera o de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo decía, vale, voy a predicar la palabra de Dios con gozo. Me monto en el barco y el barco naufraga. Iba a decir Pablo, Señor, pero en esta hora reprendo los ataques de las limañas y del enemigo. No, el apóstol Pablo decía, gloria a Dios, Señor, naufragó, sigo predicando. Lo bueno es que llegué vivo para seguir predicando. Mira que lo agarraron, lo metieron preso, es inocente porque no estaba haciendo nada. Lo único que estaba diciendo era predicar de Cristo. Entonces llegó y lo metieron preso. Llevamos preso. Y eso no era llevarlo preso, que le colocaban las esposas y ya. Me imagino que ahí había palazos, le daban un palazo en la cabeza. Y bueno, angustias, persecuciones, tantas cosas, azotes. Imagínense, el apóstol Pablo habla de azotes. Imagínense de qué manera lo azotaban a él. Me imagino que era latigazo y mil cosas. Pero el apóstol Pablo, en medio de eso, él no decía, mira, ven acá, en esta hora reprendo el ataque que me están persiguiendo. No, él llegaba y decía, en medio de la angustia yo me glorifico porque yo sé que Cristo está conmigo. En medio del problema que estoy pasando, Cristo está conmigo. En medio de la situación que estoy viviendo en mi familia. Mi hijo no me quiere hablar, mi esposo no me quiere hablar, pero yo sé que Cristo es mi fortaleza y voy a salir adelante. Mi empresa no quiere salir adelante. Mi negocio no quiere salir adelante. Es ahí donde yo tengo que buscar a Cristo. Porque cuando tengo a Cristo en mi corazón, lo tengo todo. Dígale que está a su lado, cuando lo tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Sabes qué? Puedes ver la nevera vacía, puedes tener una dificultad tremenda, puedes ver una enfermedad en una enfermedad familiar, pero llega un momento en que el Señor te dice, busca a Cristo en todo momento. Es la voluntad del Señor, es lo que Él está haciendo. Por eso cuando tú te entregas al Señor por completo, Él llega y dice, yo te voy a hacer fuerte, porque en tu debilidad reconociste tus errores, reconociste tus imperfecciones como hombre, y ahí es donde yo me voy a glorificar. ¿Sabes quién era Moisés? Moisés era un hombre que era gago. Era gago. Tal vez también tenía, ¿verdad? Decía, hermano, yo soy bastardo. O soy adoptado. Cuando se dio cuenta de que no era egipcio realmente. Pero él tenía muchos problemas y muchas situaciones. Pero él dijo, yo necesito rendirme al Señor. Tener problemas y rendirnos a los pies de Cristo no es masoquismo. Es una nueva perspectiva de vida en Cristo. No es que tú vas a decir, esos cristianos sí les gusta llevar golpes. No. Sino que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, tranquilo, descansa en el Señor, porque Él ha vencido al mundo. Aplaude fuerte al Señor.
Por eso dile que está a tu lado, prepárate para buscar a Dios en este tiempo. Porque aquí en Venezuela necesitamos buscar a Cristo en todo tiempo. ¿Sabes lo que decía allá en Estados Unidos? Ellos decían, aquí en Estados Unidos es difícil tener fe. Porque en Estados Unidos tú llegas, trabajas, te pagan $3,000, tienes tu casa bien, sacas una casa con hipotecada, tienes tu carro a los 2 días, ya tienes tu carro, tienes todo. Y usted cree, la gente va, bueno, por costumbre a la iglesia allá en Estados Unidos. Pero la gente que viene a una iglesia en Latinoamérica y más aún en Venezuela es porque está buscando al Señor. Y necesita una respuesta en medio de tantas adversidades y dificultades. Por eso muchas veces hay personas que lo tienen todo. Están los dos contrastes. Hay personas que lo tienen todo, pero no tienen Cristo. Y es como si no tuvieran nada. Conozco una persona muy influyente, la mejor casa, el mejor puesto, el mejor cargo, el mejor salario, pero su vida es totalmente un desastre porque no tiene a Cristo en su vida. Y mientras la gente no tenga a Cristo en su vida, lamentablemente no tiene nada. Una señora, lo voy a decir, una señora esta semana dándome el pésame, ¿no? Y yo así como que, bueno, de repente llegó, después que me dice todo eso, me dice, no, porque tú sabes que nosotros somos seres orgánicos. Y yo cuando yo dije eso, ya, porque la eternidad no existe. La eternidad solamente es efímera. La eternidad es el recuerdo que queda de nosotros de la persona que ya no está en este tránsito terrenal. Muchas cosas pasaron por mi mente en ese momento. Y yo dije, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, realmente está vacío. Tú podrás leer todos los libros de metafísica que podrás tener, los mejores libros que tú podrás leer que digan, mira, cómo levantar tu vida en 7 días, cómo salir adelante con 8 pasos. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Tu mente es vacía, puro intelectualismo. Y era una de las cosas que luchaba Pablo con los griegos, el conocimiento. Escuchando lo de la señora, yo decía, wow. En medio de tanto intelectualismo o lo que haya leído, ¿verdad? La cual no juzgo, porque la Biblia dice que la ignorancia, por ignorancia, ¿verdad?, el pueblo perece. Entonces, es algo que yo digo, hay muchas personas que creen en tantas cosas hoy en día, pero es porque no tienen a Cristo revelado en su vida. En lugar de sentirnos avergonzados por nuestras debilidades, podemos abrazarlas sabiendo que son la plataforma donde el poder de Cristo se manifiesta. Por eso digo que está a tu lado, no te avergüences de tus debilidades. Ay, pastor, que a veces usted sabe, no te avergüences de ellas. Tienes que buscar a Cristo. Cuando somos débiles y lo admitimos en nuestra vida, dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y nos apoyamos completamente en Dios. Es en esos momentos de total dependencia que su fuerza se perfecciona en nosotros. ¿Sabes? Usted, en su mentalidad humana, usted va a decir, Señor, yo no lo perdono, yo voy a agarrar un carro y le voy a pasar por encima a esa persona. Pero cuando está Cristo, tú llegas y perdonas. Tú eres libre de la opresión que te está dominando tu corazón. Vives una paz que nadie puede describir. ¿Pero por qué? Es porque estás entendido de que tú dependes de Cristo. Y si dependes de Cristo, Él todo lo va a hacer en tu vida. Cuando somos débiles, lo admitimos, somos débiles. Todos en algún momento nos enyucamos. Tenemos falta de perdón contra alguien. Y es ahí donde tengo que buscar, Señor, quítame este dolor, quítame esta falta de perdón. Porque no es legal que yo como hijo tuyo viva toda mi vida con falta de perdón. Con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mis tíos, con el que me habló mal en el trabajo, con el que me insultó. Yo tengo que perdonarlo, porque si tú perdonaste a todos, en la cruz del Calvario yo también debo hacerlo. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que entender algo importante. Cuando somos débiles, lo admitimos, dejamos de confiar en nuestra propia fuerza, porque en tus propias fuerzas no vas a poder cambiar tu vida. En nuestras propias fuerzas, iglesia, no vamos a cambiar nuestra vida.
En nuestra propia fuerza no vamos a poder llegar a ningún lado. Vamos a terminar frustrados. Vamos a llegar a los 60, 70, 80 años y decir, wow, no hice nada en mi vida. Traté de montar un negocio y se cayó. Traté de estudiar y se cayó. Traté de casarme y buscar la pareja perfecta y totalmente fracasé. Pero cuando tú dejas que Cristo reine en tu vida, algo grande sucede. Cuando tú permites que Cristo llegue a tu corazón, algo grande pasa. Ya tú no eres igual. Hay algo, levante tu mano allí y diga conmigo, soy débil y lo admito, pero es en Cristo donde voy a buscar la paz. Por eso dejamos de confiar en nuestra propia fuerza, si nos apoyamos completamente en Dios. ¿Saben cuál es el mayor problema de todo ser humano? Confiar en su propia fuerza. Porque el internet, es como decía el pastor Andrés ayer y yo me reía porque es una verdad. Es una verdad. Yo no sé, pero el Instagram te escucha. Usted no se ha dado cuenta. TikTok te escucha. Yo no sé si te escucha o es porque tú buscas algo relacionado a eso. No entiendo muy bien el algoritmo porque eso parece una cosa extraña. Pero un día tú dices, bueno, voy a comprar un carro. Y todo lo que te aparece en el Instagram, en el TikTok es el carro. ¿Ah? No necesitas buscarlo. Bueno, aquí está el pastor Reinaldo, que es informático. Oh, en serio, es licenciado en informática. Él está diciendo que uno queda activo y otro... Pero la cuestión es esa. Entonces, hay gente que acostumbra, y él decía ayer eso, que hay gente que acostumbra a colocar en su estado el estado de ánimo en el que está en ese día. Entonces, por lo menos, tú naciste contento y de repente tú abriste el Facebook y te salió ahí. Porque Dios es tu fortaleza y tú llegas, hermano, lo guardaste y lo pusiste en tu historia. Pero así sucede muchas veces con personas que llegan y dicen, y están, hermano, hoy estoy triste, ¿vale? Hermano, estoy pasando por una situación, pero bueno. Y se meten a TikTok y justamente le sale una prédica de alguien que está diciendo, porque cuando te sientes triste, en esta hora, ¿o no le ha pasado? O la que más sale, y con mucho respeto, porque es una mujer de Dios y el Seniatem, ¿verdad? Parece, porque cuando tú le dices a esa mujer, cuando tú le sale el Seniatem diciendo, porque la fuerza de Dios es que tú puedes salir del problema, a tu marido no le puedes decir esto. Entonces, y te sale el video en TikTok. Entonces así sucede. Así sucede, iglesia. Es impresionante. Ese día tú amaneciste y de repente una cosa totalmente extraña. Pero muchas personas entran en esa cuestión. Cuando somos débiles y lo admitimos, dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y nos apoyamos completamente en Dios. Entonces hay gente que dice, bueno, yo voy a ser libre de esto. Entonces se levantó ese día, ay, me siento triste, no tengo nada, no puedo nada con mi vida. Y justamente le aparece en Instagram el video que dice, en la vida necesitas a Cristo. La vida es sencilla, pasajera. Tienes que... Entonces llega la persona y lo descarga y lo publica en su historia. Pero es en ese momento de total dependencia que su fuerza se perfecciona en nosotros. En nuestro día a día, esto significa, cuando te sientas abrumado por la ansiedad, recuerda que la gracia de Dios es tu paz. No, yo necesito meterme un cóctel de vitaminas para andar activo. Vaya a la presencia de Dios y usted va a ver que va a encontrar la fuerza para seguir hacia adelante. Wow, yo necesito animarme. A los jóvenes sí conocen de eso, las personas contemporáneas de repente no, ¿verdad? Pero colocamos la canción de Tiger, de Katy Perry, que se llama. Cuando luches contra un mal hábito, recuerda que la gracia de Dios es tu poder para resistir. Cuando te sientas incapaz de hacer algo para el Señor, recuerda que la gracia de Dios es tu capacitación. Pastor, es que yo no sé hablar, ¿cómo yo voy a predicar? Pastor, es que yo no sé, ¿cómo yo voy a ser líder? Yo no soy líder, yo nací para ser un seguidor. No. Cuando tú crees que Cristo te preparó para predicar su palabra, ¿sabes qué? Tú abres tu boca. La Biblia dice, abre tu boca y yo te la llenaré.
Hable tu boca y yo te la llenaré. Hay personas que dicen, pero es que yo no sé hablar, pastor. ¿Cómo yo voy a predicar? Es el pastor Andrés, el pastor José, el pastor Carlos que ya saben hablar y dicen palabras bonitas. No. Cuando tú dejas que el Señor, que Cristo entre en tu vida empieza a cambiar de una manera tan extraordinaria que empiezas a hablar palabra de vida, empiezas a hablar y palabra de bendición. ¿Sabes? Hay personas... ¿Sabes? El apóstol era una persona que tenía quinto año, me lo sacó nocturno, ¿no? Bueno. Pero en realidad tenía un sexto y después sacó el nocturno, sacó el liceo. Bueno, pero el apóstol era un hombre que leía palabra, leía Biblia. Y muchas personas llegaban acá que tenían doctorados y decían, ¿por qué ese hombre sabe tanto? Y la señora Rina, que era doctora, la señora Rina, que lo conocen, ¿verdad? Algunos acá, ella siempre viene para acá y decía, ese es el erudito. El erudito. ¿Pero por qué el erudito sabía bastante? No era porque había estudiado en la mejor universidad. No era porque él decía, en la debilidad que yo tenga, que tal vez en mi conocimiento es ahí donde el Señor se fortalece. Y es por eso que Dios abre tu boca y la llena. Él abre tu boca y la llena. Por eso nunca te sientas incapaz para cumplir la obra de Dios. Estamos en un tiempo de multiplicación. Estamos en un tiempo de despertar. Si Dios te llamó a predicar la palabra, un día tú llegas a un lugar y tú sientes la necesidad de darle una palabra a alguien, dala, porque Dios te capacita para ello. Tal vez estás luchando con un problema en tu vida, un pecado. ¿Sabes qué? El único que puede reconfortarte y llenarte de fuerza es el Señor. La vida cristiana, y ya voy concluyendo con esto, la vida cristiana no es un desfile de perfección, sino un viaje de dependencia en la gracia de Dios. No es que tú tienes que decir, no, yo soy el más inteligente, yo soy el que más hago, yo soy el que lo otro. No. Tienes que depender de Dios todos los días. Vas a tu trabajo, estoy dependiendo de Dios. Vas al discipulado, estoy dependiendo de Dios. Estoy en mi casa con mi familia. Hay personas que son inconversas, pero yo dependo de Dios porque yo sé que esta casa va a ser un lugar de adoración. Y grandes cosas suceden. ¿Por qué? Porque yo necesito no ser un perfecto. Necesito ser una persona que esté dispuesta totalmente a depender de Dios. No tienes que fingir que eres fuerte cuando te sientes débil. Ese es el mayor problema de las personas. Querer fingir que eres fuerte cuando te sientes débil. Todos tenemos debilidades. Anote esto. En lugar de esconder tus luchas, entrégaselas a Dios. Dígale que está a su lado con un corazón así de amigo, como un mensaje, un consejo de amor, lleno de gracia, lleno de bondad. Dígale, no escondas tus luchas, entrégaselas a Dios. No escondas tus luchas en tu vida. No escondas tus luchas, entrégaselas a Dios. Señor, pero es que no puedo perdonar. Entrégase a Dios. Pastor, es que no puedo salir adelante. Estoy triste, estoy adolorido, estoy herido porque he vivido muchas cosas en mi pasado. Me dejaron, me botaron del trabajo, hasta el perro se me murió, como decía el apóstol. Hasta el perro se me murió. No escondas tus luchas, entrégaselas al Señor. Porque en ese momento de debilidad, cuando tú buscas al Padre, cuando tú dependes de Dios, es donde Él se fortalece. Por eso, en lugar de esconder tus luchas, entrégaselas a Dios. Él te dice hoy, bástate de mi gracia, bástate mi gracia, aprovecha mi gracia, camina con mi gracia, habla con mi gracia, duerme cada día con mi gracia, despierta cada día con mi gracia, porque cuando tú te sientes débil es ahí donde yo me manifiesto. Su poder es más que suficiente para tus batallas, tus miedos y tus inseguridades. Cuando aprendas a gloriarte en tus debilidades, verás cómo el poder de Cristo reposa sobre ti, transformando tu debilidad en su fortaleza. Y vuelvo y repito, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el versículo. Este versículo es el llamado final a la acción. El trono de la gracia es accesible para nosotros en todo momento. Dígale que está a su lado. El trono de la gracia es accesible en todo momento.
¿Sabes qué? Cuando tú quieras buscar y tener paz, cuando tú quieras tener gozo, cuando tú quieras tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, tú necesitas correr a la gracia de Dios, al trono de Dios, que ahí siempre va a estar el Padre para recibirte con los brazos abiertos. El trono de la gracia es accesible para nosotros en todo momento y podemos ir a Él en nuestra debilidad para encontrar la ayuda que necesitamos. Una pregunta para ustedes. Puede ponerse de pie un momento. ¿Qué aguijón de la carne estás enfrentando hoy? ¿Y cómo puedes confiar en que la gracia de Dios es suficiente para ti en medio de esto? ¿Qué significa para ti? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué significa esto para ti? Deja de fingir que eres un superhéroe. Dígale que está a su lado, deja de fingir que eres superhéroe. Aceptas que tienes tus puntos débiles. Cuando eres honesto con esto, abres la puerta para que el poder de Dios te inunde. Dígale que está a su lado, dale el control a Dios. Dale el control a Dios. Suelta esa necesidad de controlar todo con tus propias fuerzas. Entrégale tus problemas, tus miedos, tus inseguridades al Señor. Disfruta depender de Él. Cuando descubres que Dios es tu verdadero poder, te liberas de la opresión de ser perfecto y puedes vivir una vida mucho más tranquila y feliz. Levante su mano allí donde usted está y empieza a orar allí y diga: Señor Padre, en esta hora yo te